En este video aprenderemos a calcular y seleccionar conductores y canalizaciones para alimentadores y subalimentadores eléctricos. Para ello revisaremos las fórmulas involucradas y las exigencias de la normativa chilena. Comencemos. Antes que todo, es necesario conocer la definición normativa para los tipos de tableros eléctricos más comunes de un proyecto y para alimentador y subalimentador. Con respecto a los tipos de tableros, el RIC 2 nos indica lo siguiente. Los tableros generales son los tableros principales de las instalaciones. En ellos estarán montados los dispositivos de protección y de maniobra que protegen los alimentadores y que permiten operar sobre toda la instalación de consumo en forma conjunta o fraccionada. Los tableros generales auxiliares son tableros que son alimentados desde un tablero general y desde ellos se protegen y operan subalimentadores que energizan tableros de distribución. Los tableros de distribución son tableros que contienen dispositivos de protección y de maniobra que permiten proteger y operar directamente sobre los circuitos en que está dividida una instalación o parte de ella. Pueden ser alimentados desde un tablero general auxiliar o directamente desde el empalme. Los tableros de transferencia son tableros que contienen dispositivos automáticos y o manuales que permiten realizar el intercambio de energía entre la red y una fuente de alimentación alternativa, garantizando que jamás estas dos fuentes estén presentes simultáneamente en la carga. Ahora que sabemos los tipos de tableros, veamos qué nos indica el RIC 3 con respecto a alimentadores y subalimentadores. Los alimentadores son aquellos conductores eléctricos que van desde el equipo de medida al primer tablero de la instalación, o los conductores controlados desde el tablero general y que alimentan tableros generales auxiliares o tableros de distribución. Los subalimentadores son aquellos conductores eléctricos que se derivan directamente desde un alimentador o desde un tablero de paso, o bien los controlados desde un tablero general auxiliar. Para entender de mejor forma, haremos un esquema en donde nos basaremos en una instalación industrial estándar, en donde podemos encontrar en un primer nivel el suministro de red, que corresponde al empalme por parte de la compañía, y un generador eléctrico que es parte de la instalación. En un segundo nivel tenemos a los tableros generales, en donde encontramos al tablero general normal y al tablero general de emergencia, pero además nos encontramos al tablero de transferencia automática, que por su función específica se encuentra en este lugar. En el tercer nivel tenemos a los tableros generales auxiliares, que para nuestro ejemplo corresponden al tablero general de clima y tablero general de alumbrado, fuerza y computación. Algunos proyectistas indican textualmente en el nombre del tablero la palabra AUX, aunque en la mayoría de los casos esta referencia no se utiliza. En este nivel también nos encontramos con el banco de condensadores. Por último tenemos a los tableros de distribución, que son el último nivel antes de que la energía llegue a la carga. La conexión entre los tableros y el uso de alimentador o subalimentador en base a la definición indicada previamente quedaría de la siguiente forma. Los conductores entre el equipo de medida que se encuentra en empalme y el primer tablero, que es nuestro tablero general normal, corresponden a un alimentador. Los conductores eléctricos desde tablero general normal y tablero general emergencia hacia los tableros generales auxiliares también corresponden a alimentadores. Además, los conductores que van desde el tablero general normal y el generador hacia la transferencia automática y los que van desde la transferencia automática hacia el tablero general de emergencia también se consideran alimentadores, aunque no esté especificado en la norma, pero se da a entender que por su ubicación tienen esa denominación. Por último, los conductores controlados desde tableros generales auxiliares corresponden a subalimentadores. En este apartado es importante mencionar que en RIC 1 se indica que el alimentador desde empalme a primer tablero no debe tener derivaciones. Además, en RIC 3 se indica que los alimentadores de edificios canalizados por escalerillas, bandejas o canastillos a través de un shaft vertical deben ser del tipo RZ1 o RZ1-K de un solo tramo. No se permiten uniones. Desde el punto de vista normativo, en nuestros proyectos debemos presentar un cuadro de resumen de alimentadores con la información indicada en RIC 18, que corresponde a nombre de alimentador, nombre del tablero de origen y de destino, secciones de conductor fase, neutro y tierra, tipo de conductor, longitud del tramo, potencia, corriente nominal de interruptor termomagnético asignado, caída de tensión y canalización.
En lo particular, cuando debo hacer estos cuadros, agrego información adicional que considero importante, como la potencia demandada por grupos, corriente nominal, temperatura ambiente y método de instalación. Con respecto a este último, debemos mencionar que debido a que muchas veces los alimentadores en su recorrido utilizan dos métodos de instalación, como criterio se recomienda utilizar el más desfavorable para realizar la selección de sección de conductor. Por ejemplo, si un alimentador de conductores monopolares del tipo RZ1-K se canaliza en una bandeja portaconductores y hace una transición a tubería EMT sobrepuesta, es decir, pasa del método F al B1, utilizamos este último para la selección de la sección del conductor, ya que los métodos de instalación con menor ventilación tienen menos capacidad de transporte para una misma sección y tipo de conductor. Continuemos. El cálculo de un alimentador tiene origen en el cuadro de resumen de potencias del tablero al que queremos alimentar. De este cuadro de resumen obtenemos el dato de potencia total demandada, con la cual procedemos a realizar el cálculo de corriente nominal, utilizando las siguientes fórmulas, en donde consideramos el factor de potencia con el que calculamos el banco de condensadores. Cabe recordar que este factor de potencia debe ser al menos de 0,93 en Chile. Una vez que hemos calculado la corriente nominal del alimentador, procedemos a seleccionar la corriente nominal del interruptor termomagnético que corresponde a la siguiente medida de corriente superior disponible en mercado. Algunos proyectistas consideran una capacidad adicional disponible en la protección, generalmente entre un 5 y un 10%. No es algo normativo, es más bien un criterio de proyección. En esta etapa es importante mencionar que no se considera la curva de operación ni la capacidad de ruptura del interruptor termomagnético, ya que para seleccionar y/o calcular estas variables es necesario tener definidos todos los componentes del proyecto. Por esta razón, la coordinación y selectividad de protecciones es una tarea que suele dejarse para las etapas finales de proyección. Ahora procedemos a elegir un tipo de conductor en base a las condiciones de uso, y para ello utilizaremos la tabla 4.2 de RIC 4. Si vemos en las condiciones de uso, encontraremos que hay tipos de conductores que directamente no se pueden utilizar como alimentadores o subalimentadores, y otros que sí. Dentro de los que podemos utilizar como alimentadores o subalimentadores se encuentran el RV, RV-K, RZ1, RZ1-K y RZ1-K, AS+. Una vez seleccionado el tipo de conductor, pasamos a elegir un método de instalación en base a tabla indicada en RIC 4. En esta encontraremos métodos de instalación para conductores monopolares y multipolares en ductos embutidos, sobrepuestos y en bandejas portaconductores, además de conductores monopolares o multipolares enterrados de forma directa o en ducto. Ahora procedemos a calcular la sección de conductores. Para la selección de sección del conductor fase, debemos cumplir con las siguientes exigencias normativas: sección mínima requerida, sección según capacidad de transporte y sección de conductor en base a caída de tensión. La sección mínima debe cumplir con lo indicado en sección 5.4 de RIC 4. La sección por capacidad de transporte debe ser superior a la corriente nominal del interruptor termomagnético y debemos buscarla en la tabla 4.4 según nuestro tipo de conductor y método de instalación. En esta etapa también debemos considerar los factores de corrección de transporte por cantidad de conductores y por temperatura ambiente según sección 6.2.6 de RIC 4. El factor de corrección por cantidad de conductores se aplica cuando los conductores activos colocados en un mismo ducto son más de 3. En el caso trifásico no se considera el neutro como conductor activo y en ningún caso la tierra es considerada como tal. Este factor lo encontramos en la tabla 4.6 de RIC 4. Por otro lado, tenemos al factor de corrección por variación de temperatura ambiente, el cual variará si ésta está fuera del rango de 26 a 30 grados Celsius o si la temperatura del suelo en instalaciones subterráneas está fuera del rango de 16 a 20 grados Celsius. Este factor lo encontraremos en la tabla 4.7 de RIC 4. Por último, tenemos el cálculo de sección por caída de tensión. En esta etapa, el RIC 14
nos indica que como máximo podemos tener una caída de tensión del 2% en alimentación. Si bien RIC 3 da a entender que en alimentación no debemos superar un 3%, el texto es menos preciso que en RIC 14, además da la impresión de ser una modificación de último momento. Independiente de esta discrepancia entre los pliegos, lo importante es no superar el 5% en el punto más desfavorable. Las fórmulas para el cálculo de sección por caída de tensión son las siguientes. Una vez hayamos calculado la sección para las tres exigencias, debemos elegir la mayor resultante. Con esto aseguramos de dar cumplimiento a todas. En este apartado es importante mencionar que se permite usar conductores en paralelo, es decir, más de un conductor por fase, en líneas de sección igual o superior a 50 milímetros cuadrados que cumplan con las siguientes condiciones: que los conductores del conjunto sean de la misma longitud, que las secciones y tipo de aislación de los conductores del conjunto sean iguales, que en sus extremos tengan terminales del mismo tipo y dimensión, y que se conecten al mismo punto, que se le aplique el factor de corrección por cantidad de conductores, y que su montaje se realice según las configuraciones indicadas en anexo 3.1 de RIC 3. Ahora continuamos con el cálculo de sección para el conductor neutro. Si el alimentador o subalimentador es monofásico, la sección del neutro será igual que la fase, según lo establecido en sección 6.4.1 de RIC 3. Si el alimentador o subalimentador es trifásico, se darán los siguientes escenarios: que sirva únicamente a cargas lineales, tales como iluminación incandescente, calefacción, fuerza, entre otras. En este caso, la sección debe ser al menos igual a la sección de las fases, según sección 6.4.2 de RIC 3. Si sirve a cargas no lineales que generan armónicos, pero cuenta con filtro de armónicos distribuido o en la misma carga, la sección del neutro será al menos igual a la sección de las fases, según sección 6.4.3b de RIC 3. Si sirve a cargas no lineales que generan armónicos tales como iluminación LED, circuitos de sistemas informáticos de procesamiento de datos, controladores de velocidad de motores alternos mediante variadores de frecuencia, partidores suaves o equipos similares, y la instalación cuenta con filtro de armónicos en forma concentrada, la sección del neutro será al menos un 50% mayor que la de las fases, según sección 6.4.3a de RIC 3. Como resumen de esta etapa, para los alimentadores o subalimentadores monofásicos y trifásicos que sirven a cargas lineales o no lineales, pero con filtros de armónicos distribuidos, la sección del neutro será igual al de las fases. Para los circuitos trifásicos que sirven a cargas no lineales y dicha instalación posee un filtro de armónicos concentrado, la sección del neutro será al menos un 50% mayor que las fases. La sección del conductor de tierra de protección se elige en base a la sección de las fases, utilizando la tabla de anexo 6.7 de RIC 6. En esta se indica que para las secciones de fases calculadas menores o iguales a 25 milímetros cuadrados, la sección del conductor de tierra será igual a la fase. Para secciones de fase mayores a 25 y menores o iguales a 50 milímetros cuadrados, la sección del conductor de tierra será de 25 milímetros cuadrados. Por último, para secciones de fases superiores a 50 milímetros cuadrados, la sección del conductor de tierra será al menos la mitad de las fases. Una vez que tengamos los conductores definidos, procedemos a elegir un tipo de canalización acorde al método de instalación seleccionado previamente. Si la canalización elegida es una tubería, se pueden dar dos situaciones: que la cantidad de conductores del haz sea igual o menor a 5 y que las secciones de todos los conductores sean iguales. En este caso, se busca el diámetro del ducto según tablas 4.17 a 4.20 y 4.29 de RIC 4. En caso de que la cantidad de conductores del haz sea superior a 5 o que las secciones sean diferentes entre sí, se debe calcular el porcentaje de ocupación transversal indicado en tabla 4.21 de RIC 4. Las fórmulas que utilizaremos son las siguientes.
En esta etapa es importante mencionar que el ducto de empalme, es decir, el que va desde equipo de medida hasta el tablero general, debe permitir una ampliación del 100% de los conductores inicialmente instalados. Además, su diámetro debe ser como mínimo de 32 milímetros. También cabe recordar que las tablas 4.17 a 4.20 y 4.29 de RIC 4 no consideran los espesores de los distintos tipos de tubería, por lo que se recomienda siempre verificar que el porcentaje de ocupación transversal no supere lo indicado en tabla 4.21. Una vez finalizada la definición de conductores, calculamos una última vez la caída de tensión y verificamos que se encuentre dentro del límite normativo. Para nuestro primer ejemplo, consideraremos un alimentador trifásico destinado al tablero general de clima, el cual proviene del tablero general normal y cuya denominación será ALCL. Este tablero tiene una potencia total demandada de 27 kilowatts y su alimentador debe considerar una temperatura ambiente de 28 grados Celsius, longitud de 10 metros, tipo de conductor RZ1-K, método de instalación A1, tipo de ducto CAG, instalación con cargas no lineales y filtro de armónicos concentrado, además de una caída de tensión límite del 2% que es equivalente a 7,6 volts. Con esta información ya podemos iniciar con los cálculos. Primero, con la potencia total demandada podemos calcular la corriente nominal, lo que nos da un resultado de 44,11 amperios. Continuamos con la selección de corriente nominal del interruptor termomagnético. Dado que no consideramos una capacidad adicional disponible, solo elegimos la siguiente medida superior de mercado, que es de 50 amperios. Con la corriente nominal del interruptor termomagnético definida, podemos pasar a calcular la sección de conductores. Comencemos con el conductor fase. Primero, debemos respetar la sección mínima de 4 milímetros cuadrados. Segundo, considerando que para este ejemplo tanto el factor de corrección por temperatura como el factor por cantidad de conductores son 1, procederemos a buscar la sección de conductor por capacidad de transporte en tabla 4.4 utilizando la corriente del interruptor termomagnético seleccionado, que es de 50 amperios. Elegimos la siguiente medida superior y nuestra sección seleccionada es de 10 milímetros cuadrados. Tercero, calculamos la sección considerando la caída de tensión del 2%. El resultado es una sección de 1,81 milímetros cuadrados, así que lo aproximamos a la siguiente medida disponible en mercado, que es 2,5 milímetros cuadrados. Por último, elegimos la mayor de estas secciones, la cual corresponde a 10 milímetros cuadrados. Ahora pasamos a calcular la sección del conductor neutro. Dado que la instalación posee cargas no lineales y tiene filtro de armónicos concentrado, la sección del conductor neutro debe ser al menos 50% mayor que las fases, lo cual resulta en una sección de 15 milímetros cuadrados, así que lo aproximamos a la siguiente medida superior disponible en mercado, que es 16 milímetros cuadrados. Continuamos con la sección del conductor de tierra de protección a través de la tabla de anexo 6.7. La cual nos indica que la sección debe ser igual a la de las fases, por lo tanto la sección del conductor tierra también será de 10 milímetros cuadrados. Ahora pasaremos a seleccionar el diámetro del ducto CAG. Debido a que nuestro alimentador es un haz de 5 conductores y de secciones diferentes, debemos calcular el diámetro del ducto considerando el porcentaje de ocupación transversal indicado en tabla 4.21 de RIC 4. Para ello nos dirigimos a las tablas 4.17 a 4.20 de RIC 4 y obtenemos el área exterior de los conductores RZ1-K. Con esta información procedemos a calcular el área interior del ducto, la cual resulta en 845.45 milímetros cuadrados. Ya que tenemos el área interior del ducto, podemos calcular el diámetro interior del mismo, lo que nos da un resultado de 32,81 milímetros. Ahora nos dirigimos al catálogo o la ficha técnica del ducto a utilizar y buscamos el siguiente diámetro interior superior. Los catálogos a veces no muestran de forma directa el diámetro interior, como es en este caso, pero muestran los datos de diámetro exterior y espesor, así que para calcular el diámetro interior utilizaremos la siguiente fórmula. Ya que nuestro diámetro interior calculado es de 32,81 milímetros, debemos buscar la siguiente medida superior, así que intentaremos con este ducto. Procedemos a calcular y nos da un resultado de 27 milímetros, que es menor a lo que necesitamos, así que probamos con el siguiente.
Ahora el resultado es de 35,44 milímetros, así que nos quedamos con este ducto, que corresponde a una CAG de 1 pulgada y 1/4. Por último, calculamos la caída de tensión con los conductores definitivos, la que resulta en 1,38 volts. En este ejemplo utilizaremos los datos del cálculo anterior, pero modificaremos la distancia del tramo a 80 metros. Al aumentar la distancia, también aumenta la caída de tensión, así que lo primero que debemos volver a calcular es la sección de las fases con respecto a la fórmula de caída de tensión. El resultado es de 14,48 milímetros cuadrados, así que lo aproximamos a la siguiente medida superior de mercado, que es 16 milímetros cuadrados. Ahora pasamos a calcular la sección del conductor neutro, que debe ser 50% mayor que las fases, lo que nos da un resultado de 24 milímetros cuadrados, así que la aproximamos a la siguiente medida, que es 25 milímetros cuadrados. La sección del conductor tierra la buscamos en la tabla de anexo 6.7, la que nos indica que debe ser igual a la sección de las fases. Por lo tanto, nuestra sección de conductor tierra también será de 16 milímetros cuadrados. Debido a que los conductores aumentaron de sección, debemos volver a calcular el diámetro de nuestra canalización. Primero buscamos el área exterior de los conductores en las tablas 4.17 a 4.20 de RIC 4. A continuación calculamos el área interior del ducto, que resulta ser de 1096,97 milímetros cuadrados. Continuamos con el cálculo del diámetro interior del ducto que necesitamos. El resultado es de 37,37 milímetros. Ahora nos dirigimos a la tabla del catálogo y buscamos un diámetro interior superior. Primero probaremos calculando el diámetro interior de este ducto, ya que su diámetro exterior es un valor cercano al que necesitamos. Nos da un resultado de 35,44 milímetros, lo cual es inferior a lo que queremos, así que no nos sirve. Pasamos a probar con el siguiente y nos da un resultado de 41,28 milímetros. Este ducto es el que necesitamos, por lo que nuestra canalización ahora será una CAG de 1,5 pulgadas. Por último, calculamos la caída de tensión, que resulta ser de 6,88 volts. Como último ejemplo, volveremos a tomar los datos del primer cálculo, pero esta vez modificaremos la temperatura ambiente a 53 grados Celsius. Al hacer esta modificación, nuestro factor de corrección por variación de temperatura cambia a 0,76, lo que afecta al cálculo de sección de conductor por capacidad de transporte. Para calcular la sección de conductor fase, debemos utilizar la expresión indicada en sección 6.2.6 de RIC 4 y despejar la variable de corriente de tabla. Hacemos el cálculo y nos da como resultado 65,79 amperios, así que nos dirigimos a tabla 4.4, buscamos la sección y listo. Nuestra sección resultante es de 16 milímetros cuadrados. Como la sección de conductor fase es la misma que se utilizó en el ejemplo anterior, podemos copiar los resultados de sección de conductor neutro, conductor tierra de protección y canalización. Lo único que nos queda es calcular la caída de tensión, la que resulta en 0,86 volts. Como habrán notado, los cálculos realizados son esencialmente los mismos que utilizamos al elaborar un cuadro de cargas. Aunque en algunos casos existen variaciones, en términos generales el procedimiento es muy similar. La principal diferencia entre calcular alimentadores o subalimentadores con respecto a circuitos radica en los aspectos normativos que se deben aplicar. El proceso de cálculo podemos resumirlo en los siguientes pasos. Calcular corriente nominal a partir de potencia total demandada. Seleccionar corriente del interruptor termomagnético. Elegir tipo de conductor y método de instalación. Determinar la sección del conductor fase considerando los criterios normativos de sección mínima, capacidad de transporte y caída de tensión. En esta etapa también deben aplicarse los factores de corrección por cantidad de conductores y variación de temperatura ambiente. Calcular la sección del conductor neutro, teniendo en cuenta los casos en los que debe ser al menos un 50% mayor que las fases. Seleccionar la sección del conductor de tierra en función de la sección del conductor de fase. Seleccionar tipo de canalización. Calcular diámetro de ducto en base a tablas normativas y o porcentaje transversal de ocupación. Por último, calcular caída de tensión y verificar que no supere el límite normativo.